Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas, profe, sí, señor. Listo, bueno, gracias. Esperemos un minutico a ver si se conectan más compañeros y nos damos inicio a la sesión de hoy. Bueno, muchachos, vamos a retomar desde la sesión desde la sesión de funciones, a recordar un poco y a mirar un tema que nos quedó pendiente, la parte de funciones, que fue el paso de parámetros por referencia. Solo trabajamos paso de parámetros por valor. Vamos a recordar un poco. Bueno, las funciones son un conjunto de códigos, de líneas de código, que generalmente dentro del código pueden ejecutarse muchas veces, y para facilidad del programador, pues lo que hacemos es organizarla en funciones. Eh, el proceso, se aplica un concepto del a grandes problemas, atacarlo en pequeñas partes, y la unión de las partes nos llevaría a tener todo el problema resuelto. Entonces, podemos aplicar el principio de divide y vencerás. Entonces vamos solucionando pequeños funcionalidades, haciendo pues pequeños fragmentos de código, probándolos de forma independiente, y al final pues todo el problema en teoría debería estar solucionado. Una función en C++ puede recibir parámetros y necesariamente pues o retorna un valor, o en cuyo caso de no retorno valor indicamos con la palabra void de que no va a tener tipo de retorno. Nosotros hemos venido trabajando el proyecto, pues la función main como punto de entrada de la aplicación, que recibe dos argumentos, el char y el args, el int, que es el número de argumentos, y los argumentos como tal. La sintaxis de la función es muy básica. Definimos tipo de retorno, nombre de la función y lista de argumentos. Esta lista de argumentos viene definida por la tupla llave valor, perdón, donde la llave vendría siendo el tipo de dato y el valor sería el nombre de la variable asociada. Dentro de los corchetes de la definición de la función, pues se declaran todas las sentencias a que haya lugar, y la palabra return será la que me indique la finalización del proceso, sea con
un valor asociado o simplemente indicando que ya finalizó. Cuando nosotros definimos un tipo de retorno específico, el sistema garantiza que retornemos el tipo de dato que indicamos en la definición de la función. Entonces, si en el tipo de retorno yo defino un entero, pues debo retornar un valor entero. Si defino un flotante, debo retornar un valor flotante. Aquí tenemos el ejemplo de suma. Recibimos dos argumentos A y B. Hacemos la suma de A y B y retornamos dicha suma que está almacenada en la variable C. Nosotros en la definición de funciones podemos invocarlas o declararlas antes del método main, que es como aparece en la presentación. Tenemos la definición de la función, tipo de retorno, argumentos, el cuerpo, y aquí está la función main. O podemos utilizar la declaración de prototipos, es decir, dejamos indicado al sistema que vamos a trabajar una función que se llama suma, que recibe dos enteros, pero no más. Después de la función main viene su implementación y es requerida su implementación. Si no implementamos, pues él no tiene cómo encontrar dicha implementación de la función. Cualquiera de las dos opciones es válida. Generalmente se utilizan las prototipados para evitar que el método main se nos pierda en tanta declaración, pero igual podemos aplicar la definición directa antes del proceso. Existen funciones que no retornan valor, en cuyo caso pues no es necesario el método return, porque no va a haber retorno. Yo simplemente, por ejemplo, en esta función tengo pintar una línea, imprimo 500 asteriscos, 50 asteriscos, y apenas termine de imprimir los 50 asteriscos, pues finalizo la función y ya, no tendríamos mayor cosa por hacer con esta función como tal. Las funciones terminan su ejecución ya sea a través de la última instrucción o cuando utilizamos la sentencia return. Una función puede retornar valor solo cuando tiene un tipo de retorno y ese tipo no es void. Las funciones que son de tipo distintos al void pueden ser utilizadas como operadores en otras expresiones del lenguaje. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la suma de dos números, puedo utilizarla posteriormente en una división para calcular algún promedio o algo que considere pertinente. Las funciones, por lo general, siempre reciben unos valores que se le pasan para llevar a cabo ciertas acciones. Esos parámetros, esos valores que se reciben se conocen como los parámetros o argumentos de la función. Esos parámetros en C++ existen dos formas de enviar información a esos parámetros. Unos se conocen como paso de parámetros por valor y otros se conocen como pasos de parámetros por referencia. Entonces, vamos al código y vamos a hacer un ejercicio para revisar este proceso. Vamos a crear un ejercicio. Vamos a hacer el IOString.
Bueno, entonces no les estaba mostrando, ya ahí está. Definimos un archivo CPP, ejercicio 1, include, aquí me quedó mal escrito, include IOStream using namespace std, y vamos a hacer la definición de la función. Vamos a definir la misma función que teníamos en el ejemplo, la función suma. Vamos a recibir dos argumentos, A y B. Y como tiene retorno, me pide que retorne, vamos a retornar la suma entre A y B. Acá dejo unos espacios para hacer una revisión ahorita de cierta información. Vamos a definir dos variables enteras, N1 y N2. Vamos a leer la información de las variables N1 y de la variable N2. Y vamos a revisar este concepto. Cuando yo declaro variables, cada variable que yo declaro tiene un espacio en memoria donde está definida y donde se almacena la información dependiendo del tipo de dato que yo esté trabajando. Hay una forma de poder observar dónde está almacenado esa variable. La información del almacenamiento de esa variable se presenta como un formato, en un formato hexadecimal, es decir, un código hexadecimal donde me indica dónde está ubicado dentro de la memoria esa variable para almacenar un tipo X. El tipo X pues viene siendo el tipo de dato que yo le defina. Para el caso de N1, vamos a decirle a este señor que me diga dónde está ubicado N1. Yo le voy a decir, dígame la dirección de N1. ¿Cómo vamos a obtener la dirección de N1? Vamos a decirle ampersand N1. Y vamos a decirle que me diga cuál es el valor de N1. Para obtener el valor de N1, pues simplemente llamo a la variable N1 para que me presente esa información. Vamos a repetir el proceso, pero esta vez con la variable N2 para que me diga cuál es su dirección y además para que me diga cuál es su valor. Por ahora no estoy usando la función está ahí, pero no está siendo invocada por ningún lado. Vamos a mirar primero este pequeño proceso que definimos acá para revisar su comportamiento. Entonces les cambio aquí a la ventana de ejecución. Voy a ingresar dos valores, el 5 y el 3. Entonces miremos acá. Él me dice la dirección de memoria de N1 es una dirección hexadecimal porque empieza por 0x, 0x y su valor está en hexadecimal. Si miramos, trabaja números, letras, números y letras. Recuerden que la notación hexadecimal utiliza los caracteres del 0 al 9 y de la A a la F para indicar los 15 valores posibles que tenemos en la notación hexadecimal. Nosotros lo identificamos pues, rápidamente por su inicio, por la preposición 0x. Me dice que es hexadecimal, 0O, me dice que es octal. Y 0 o 1, pues dependiendo del signo, que sería la parte de los binarios donde solo se utilizan valores de ceros y unos. En el caso de los octales se utilizan los valores de 0 a 7. El 8 no es un
valor válido dentro de la definición. Cuando vale 8, pues vale 1, 0, que sería completa la unidad, pasa a ser una decena en el orden de las sumas. Bueno, igual acá entonces lo que tenemos es dónde está ubicada la variable n1 y cuál es su valor, dónde está ubicada la variable n2 y cuál es su valor. Vamos a enviarle esos valores de n1 y n2, se los vamos a enviar a la función. Entonces, ¿cómo hacemos para llamar a la función? Vamos a crear un tercer valor, como retorna la suma. Entonces llamemos a S, va a ser igual. Llamamos a la función suma y le enviamos dos argumentos, N1 y N2. Y acá le voy a decir que me imprima voy a decirle que me imprima el resultado. Y que además me imprima cuánto vale N1 y N2. Pero voy acá a imprimir también dentro de la función cuál es la dirección de A, cuál es el valor de A, cuál es la dirección de B y cuál es el valor de B, que son las dos variables que tenemos definidas dentro de la función. Son los dos argumentos que recibe en el momento de ser invocada. Voy a decirle que se ejecute. Vamos a presentar la ejecución. Necesito ingresar dos valores. Vamos a ingresar el 5 y el 3. Y vamos a observar qué es lo que está pasando. Entonces, N1 y N2 ya lo hemos visto, son los 4 primeros valores. Y los 4 últimos valores, pues que si revisamos son los mismos. Aquí terminan E08, aquí terminan E08, aquí terminan E04, acá termina en E04, por lo cual pues tenemos las dos variables en la misma posición, los valores son los mismos, 5 y 3, pero si miramos acá en los valores de A, que es el valor que recibe, A está ubicado en una posición de memoria diferente a la posición de N1. Y D me aparece, ¿por qué me aparece diferente B? Ah, ya. Cometí un error acá, vuelvo al código. Tengo las direcciones iguales, pero no entendía por qué. Y claro, en las dos puse B y en una es A, el valor de A y el valor de B. Ahora sí. Cambio a mostrar. Entonces 5,3. Aquí ya el valor de A es 5. Si revisamos la ubicación de memoria E0FF de E0. Y aquí está 0F, 6FF de E8. Entonces tenemos dos ubicaciones de memoria diferentes a las dos iniciales. Aquí es E08, aquí es de E8.
pues como ves son dos posiciones totalmente diferentes, pero si miramos los valores son los mismos, 5 y 3, 5 y 3. Entonces, esta forma de envío de argumentos a la función, que es la más común que utilizamos, es envío de argumentos por valor. ¿Qué quiere decir por valor? Que yo saco de N1 el valor que él tiene y creo una copia de ese valor dentro de la variable A, y del valor que tiene N2 creo una copia en la variable B. Entonces tendríamos dos nuevas variables con los valores de N1 y N2. Entonces podríamos decir, bueno, pues como tiene la copia, vamos a modificarle los valores. Vamos a decirle a A que se haga igual a lo que tiene multiplicado por 2. Y a B, vamos a decirle también que su valor va a ser igual a lo que tiene multiplicado por 2. Quiere decir que los valores que ingresan los va a multiplicar por 2, perdón, aquí le puse 3. Se van a multiplicar por 2 y después de que se multiplique se suman y vamos a ver cuál es el comportamiento de este señor. Está esperando dos números, el 5 y el 3. Entonces vamos a revisar qué pasó. N1 y N2, 5 y 3, A5, B3. El resultado de la suma es 16. ¿Por qué 16? Porque 5 por 2, 10, 3 por 2, 6, 10 más 16. 10 más 6 son igual a 16. Esta es la suma que tenemos acá. 16 es el resultado. Pero N1 sigue valiendo 5 y N2 sigue valiendo 3. ¿Por qué? Porque yo modifiqué fue las variables donde se guardaron las copias de los valores. Es decir, la variable A, que es una nueva variable que se crea cuando se ejecuta la función, se le asigna un espacio para guardar un valor que es una copia de otra variable que está en otro lado de memoria diferente, que me la envían como argumento. Cuando yo modifico A, pues modifico el espacio donde está A. Entonces, el espacio donde está la variable A, como podemos ver en la ejecución o como podemos ver acá, está en una posición de memoria diferente a la de N1. Por ende, cuando yo modifico A, pues N1 no tiene que darse ni por enterado porque son dos espacios de memoria diferentes. Ahora bien, si yo lo que necesito es que cualquier modificación que se realice dentro del método sea evidenciado o sea procesado por procesado por las variables originales, debo cambiar la definición de cómo recibo esas variables. Es decir, vengo al código, ahí estamos en el código, y acá en sumar le voy a decir que voy a recibir una referencia con ampersand y otra referencia con ampersand. Entonces va a recibir la dirección de A y la dirección de B. Ya no voy a crear un nuevo espacio para A y un nuevo espacio para B, sino lo que le digo es que la variable A va a apuntar hacia el mismo lugar donde está apuntando N1. Entonces tendremos dos variables apuntando hacia la misma caja o hacia el mismo valor. Hagamos la prueba, control S, a ver qué pasa con este ejercicio.
Entonces yo le digo, bueno, yo aquí solo lo ejecuté. Tengo que volverlo a compilar y ejecutar. Qué pena. Cinco y 3. Entonces miremos acá. N1 está en la variable que termina en E08 y N2 está en la variable que termina en E04. A está en la variable